Hemos estado realizando la oración del Padre Nuestro, esta oración sin fronteras, y en esta parte en donde pedimos al Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, pues allí el pan tiene muchas connotaciones, es el pan cotidiano, ¿verdad? O sea, siempre hay hambre, pero hambre no solo lo de pan orgánico, sino de tantas cosas, el pan de la palabra, por ejemplo. El tentador en el desierto invitó a nuestro Señor a convertir las piedras en pan, y él le contestó, no, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí San Mateo 4:4. Los profetas anunciando el hambre de la palabra de Dios la comparan con el pan. Por ejemplo, el profeta Amós en 8:11 dice, he aquí que vienen días en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Pues si se fijan, estos son tiempos de esto. Es un correr en la vida, no hay tiempo para nada. Nos hemos vuelto gentes en las que no tenemos tiempo de meditación, de reflexionar. Caminamos tan aprisa que vamos sin detenernos. ¿Cuántas veces habrá puesto nuestro Señor ahí a un necesitado con el que quería bendecirnos, bendecir nuestra vida, nuestras familias, nuestras finanzas? Y nosotros pasamos de largo. Vimos la necesidad de él, pero como si dijeran, ¿sabes qué? A ver si otro se para ayudarte porque yo no tengo tiempo. Qué terrible momento vive la humanidad. También hablaba San Pablo de cómo iban a venir tiempos en que la, la verdad iba a ser relegada y en lugar de ir a conocer la verdad, se iban a aceptar falsas doctrinas. Es el tiempo. Ahí a novedades y a tantas corrientes, ni siquiera que tengan que ver con Dios, sino con Satanás, y se les arriba a la gente indiscriminadamente como si no pasara nada. Es la miseria espiritual en que vivimos. Este pan cotidiano, dice San Agustín, se encuentra además en las lecturas que se oyen cada día en la iglesia y en los himnos que se cantan. O sea, ahí esa sed espiritual se sacia con las lecturas de la palabra de Dios y con las alabanzas. ¿Cuántas veces llegamos ahí sintiéndonos destrozados por las situaciones cotidianas de la vida? Y llegamos y hay alabanzas, hay cantos a nuestro Señor y salimos llenos de paz, de gozo, en donde ni cuenta nos dimos en qué momento arrebató Dios nuestro Señor. Nuestros sufrimientos cumpliendo su palabra. Vengan a mí los que están fatigados, mi yugo es suave, mi carga ligera. ¿Qué otro pan hay? Pues el pan de la voluntad de Dios, dijo nuestro Señor, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. En San Juan 4:34. La voluntad del Padre era el centro del alma de Jesús, que daba luz a su mente, santidad a sus acciones, fuerza a sus pasos, vida a su corazón, poder a su palabra y a todo. Uno pudiera objetar
que el centro de la vida espiritual es la Eucaristía, Jesucristo en el Santísimo Sacramento, por el cual vamos al Padre. Pero ¿quién instituyó la Eucaristía? La voluntad del Padre. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, dice en San Juan 6:32. En la Eucaristía encontramos la infinita ternura del Padre que nos entrega el cuerpo de su Hijo, el sacramento de la Eucaristía, canal de gracia dura en el que lo recibe algunos minutos. En cambio, uno debe estar en la voluntad de Dios todos los momentos de su vida. O sea, los sacramentos producen frutos si están conectados con la voluntad divina. Una madre de familia que por circunstancias no puede recibir al Señor en la Eucaristía, pero hace la voluntad de Dios cumpliendo con sus deberes, practica las virtudes eucarísticas más que otra persona que está ante el Santísimo Sacramento y que tal vez no es paciente y caritativa con sus familiares. Miren, esto es un mensaje de paz, es un mensaje lleno de esperanza. Ustedes y yo sabemos bien cuántas circunstancias en la actualidad nos impiden, no nos permiten alimentarnos con el pan bajado del cielo que es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces la gente vive ahí desolada, o sea, sintiendo verdadera hambre, pero una hambre imperiosa, siente el deseo de tomar al Señor. Bueno, pues mientras estés haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con tus deberes y practicando las virtudes eucarísticas más que otras personas que están ante el Santísimo Sacramento, estás cumpliendo ahí, estás creciendo en virtud. Pues el pan de vida, no estoy diciendo que no se debe uno alimentar con la Eucaristía, es no solo sacramento, sino es la fuente de los sacramentos. No es una virtud, ¿verdad?, que Cristo concede, es el mismo, y entonces, pues es prenda de vida eterna, pero ¿qué hacer entonces cuando no puedo recibir la Eucaristía? Pues cumplir la voluntad de Dios, cumpliendo así con sus deberes. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Para santificarte hacen falta dos cosas: cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad?, conocerla y cumplirla. ¿Y cómo la conozco? Bueno, pues el casado ya sabe cuál es la voluntad de Dios que ha expresado en su palabra nuestro Señor. Ahí el hombre viviendo, cuidando de su esposa, como Cristo cuida de su iglesia, la esposa al esposo, teniendo a su esposo como su Señor, como la iglesia tiene a Cristo como su Señor. Y claro, pues el entregándose uno y otro hasta la muerte, ¿verdad?, cuidando también de los hijos. Para todos tiene una palabra el Señor: hijo, honra a tu padre y a tu madre y tendrá larga vida sobre la tierra. Dejó un cuarto mandamiento de 10 para garantizar ese cuidado y esa honra a los padres. Pero hay otra palabra de Dios que dice: padres, no exasperen con una exagerada corrección a sus hijos. Por lo contrario, corríjanlos en el Señor. Y si no están como cuchillos de palo ahí abrumándolos, haciendo sentir mal, corríjanlos en la caridad. O sea, para todos hay una palabra.
Y cuando cumples esa palabra, pues estás cumpliendo en tu estado que guardes, si estás como célibe, si estás como casado, si eres religioso o religiosa, sacerdote. Bueno, pues ya sabes entonces cuáles son tus deberes, los propios del estado que guardes. Y el pan de vida de los santos padres, en el comentario del Padre Nuestro, nos permiten sacar también otra interpretación por pan de cada día. Se puede entender el pan de vida del que habla Jesús en el discurso de Cafarnaún, en Juan 6:35, la Eucaristía, el verdadero pan del cielo, el pan de la vida, un pan vivo y que da vida. La Eucaristía, dice San Agustín, es nuestro pan cotidiano. Jesús dijo a sus apóstoles en la última cena, hagan esto en memoria mía. La iglesia crea la Eucaristía, pero a su vez la Eucaristía da fuerza y hace crecer a la iglesia. En los primeros tiempos después de la misa, el obispo entregaba la Eucaristía a unos ministros para que la llevaran a los cristianos, a los presos, en las cárceles y a los enfermos. En estos últimos años se vieron también en tiempos de Mao Zedong una represión para los cristianos, a niñas de 6 años que introducían la comunión en las cárceles comunistas de Mao Zedong. Si la Eucaristía esencialmente es alimento, está destinado a hacer crecer a la iglesia y se ve enseguida cómo adquiere una eficacia estrictamente misionera. Por medio de la Eucaristía, la iglesia desarrolla su capacidad de crecimiento y aumenta sus fuerzas para crecer. Sin la presencia de la Eucaristía en nuestras capillas, jamás habría tenido fuerzas para perseverar en la leprosería de Molcay. Eso dijo el beato Padre Damián. Miren que atender enfermos de esta naturaleza que repugnan a la vista, que repugnan por su olor, que repugnan al tacto porque se le está cayendo la carne y tienen secreciones ahí. Y pues este beato Padre Damián da constancia, da testimonio de que fue la Eucaristía la que le permitió resistir y estar fortalecido para llevar adelante la misión que el Señor le encomendaba. El Salmo 22, acuérdense, lo que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Qué hermoso salmo, donde hace alusión: preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Pues cuando seguimos reflexionando el Padre Nuestro, después de la parte esta que pedimos, danos hoy el pan de cada día,
También pedimos otra gracia, otro favor, perdona nuestras ofensas. Eh, Todos hemos ofendido a Dios y estamos endeudados con Él. Y todos, como el hijo pródigo, debemos decir, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Esto lo leemos ahí en San Lucas 15:21. Cuando revisamos esta parte del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, pues después de haber ofendido a Dios parece una desfachatez de parte nuestra atrevernos a usar casi un imperativo, casi una exigencia, perdónanos, porque no, si se fija, no le decimos, por favor, si puedes, si me es lícito pedirte, pues, casi parece un atrevimiento. Pero entonces, ¿de dónde surge esto? Esto nos viene de Jesús, que conoce perfectamente el corazón del Padre, y Él es el que nos enseñó a pedir de esa manera. Frente al pecado, nuestro Dios se revela como un Dios de perdón. El pecado del hombre es para Dios una ocasión para demostrarse Dios de ternura y de piedad, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por generaciones y generaciones. En el Éxodo 34:69, ahí estamos conociendo esta faceta de nuestro Señor. O sea, tardo para la cólera, ¿verdad? Y rápido para perdonar. Pues frente a este corazón del Padre, que no es como el corazón del hombre, que no perdona ni olvida, vemos que Dios perdona y olvida. Dios es como si no tuviera memoria o si perdiera la memoria. La memoria en este caso de qué? De nuestros pecados. Hay muchas expresiones en la Biblia que subrayan este aspecto de la misericordia de Dios. Dice, por ejemplo, en Jeremías 31:34, yo perdonaré su culpa y no volveré a acordarme. Es palabra de Dios, ahí no se le puede imputar a error o a mentira, piadosa o oficiosa. Y luego, en el libro La Sabiduría 11:23, dice, tú disimula los pecados de los hombres para que se arrepientan. Entonces ya supimos por qué parece que no ve nuestro pecado. O sea, se hace disimulado, dice el mismo, para que tengamos tiempo de arrepentirnos. En el Salmo 24:7 dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdas. Pero según tu amor, acuérdate de mí. Ahí en el Salmo 24:7. Dios no recuerda el pecado del hombre porque recrea
o sea, renueva de tal forma al pecador que éste se vuelve delante de sus ojos irreconocible, cambiado completamente nuevo. Gracias al perdón de Dios, ya no somos pecadores, ni al examen de su verdad divina, ni al examen de nuestra conciencia. La acción de Dios sobre el pecador es inmediata y radical. La Biblia llama a esta acción creación. El Salmo 50:12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme, dentro de mí renueva. Ahí está el sacramento de la penitencia, un recurso venido de Dios justamente para alcanzarnos el perdón. San Juan Pablo II, en la carta apostólica de preparación al jubileo del año 2000, dice que para que nos pongamos auténticamente en el camino hacia el Padre, es necesaria la conversión. Y esta conversión, dice, comprende un aspecto negativo, que es la liberación del pecado, y un aspecto positivo, que comprende la elección del bien. Naturalmente, la conversión se concretiza en la celebración del sacramento de la penitencia o confesión, porque no puede haber conversión sin confesión. El aspecto negativo consiste en declararse clara y humildemente pecadores, sin intentar huir, esconderse, excusarse o echar la culpa a los demás. Es necesario salir individualmente a la luz, abrir su conciencia, su corazón, confesándose como pecador, como el hijo pródigo: padre, he pecado. Al principio de cada misa, la liturgia siempre nos está invitando a repetir: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Bien, pues confesarse bien y con la debida frecuencia es una de las más grandes gracias. Bienaventurado el que persevera en recibir a menudo este gran sacramento, porque sin duda que tendrán una muerte serena. Qué diferente es la muerte del justo y la muerte del pecador. Cuando no se tiene la gracia santificante, y esta llega, acuérdense, por el sacramento de la confesión, claro, un acto de contrición, pero si se tiene oportunidad, pues se tiene que recibir ese perdón sacramental. Pero cuando no se tiene la gracia santificante, la gente muere llena de temores, de sobresaltos, viendo los fantasmas. No sé si el chanclas ya como un perseguidor se manifieste, o sean acaso los fantasmas del recuerdo de sus pecados, de la ofensa que cometieron ante Dios, al que saben que han de comparecer para su juicio. Cuando muere el justo, no, pues ahí hay serenidad, porque finalmente la aceptación de la muerte pues es algo inevitable. Esta es una verdad irrefutable, la que todos hemos de morir. Pero no importa la muerte, entonces, si es algo inevitable, entonces lo que marca la diferencia es la forma de morir. Y morir con la gracia santificante es un regalo también de nuestro Señor, porque el que llega a puerto seguro
en el momento de su muerte, estando en gracia, ese regalo ya no le es arrebatado jamás, por toda la eternidad. Le garantiza el cielo. Qué importante entonces es que estemos siempre reflexionando de quitar los obstáculos que se nos atraviesan para poder tener buenas confesiones y en consecuencia buenas comuniones. Decía que hay que buscar confesarse regularmente, ¿verdad? Pues en un tiempo prudencial, no dar mucho tiempo entre confesión y confesión. Por ejemplo, el santo Juan Pablo II se confesaba cada semana, cada 8 días. Y es que alguien dirá, bueno, y en 8 días habrá acumulado pecados. Y miren, no se les olvide que la confesión no solamente es medicina curativa cuando ya contrajiste la enfermedad, sino es una medicina preventiva, ya que te aumenta gracia, pues, y te borra el pecado venial. El pecado venial, como es una ofensa ya a Dios, no en materia grave, pero sí una ofensa, puesto que se hace en forma deliberada, conscientemente, se va debilitando de tal forma el alma que cuando ya llega el momento de la tentación hacia el pecado mortal, ya el alma está tan debilitada que no lo puede resistir, termina cometiéndolo. Por eso es importante, entonces, como medicina preventiva, estarse confesando con buen tiempo. En el retorno del hijo pródigo a la casa del padre, además del perdón por parte del padre, asistimos ahí a la rehabilitación y a la reincorporación del hijo en la familia a través de los símbolos del vestido, del anillo, de las sandalias y de la fiesta. Ahí nos lo narra esto San Lucas 15, 22, 23. O sea, ordenó una gran fiesta, le puso un ropaje regio, sandalias de distinción, anillo de filiación, recordándole, tú siempre has sido mi hijo. ¿Y qué simbolizan también estos regalos del Padre bueno al Hijo pródigo? Pues le está haciendo ver que después de la miserable vida que llevó, le estaba dando vida nueva, pura, digna y llena de alegría. El sacramento de la penitencia es el sacramento de la paz y la alegría, porque es el sacramento en el que el hombre recibe la misericordia y el abrazo del Padre. En este abrazo el hombre se siente increíblemente amado por Dios hasta el fondo de su corazón. En un sentido más profundo, este sacramento es también una confesión, es decir, un reconocimiento y una alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. En este sentido, San Agustín titula la historia de sus pecados en un libro que lo sintetiza en esta palabra: confesiones. Ahí, en estas confesiones, es el relato sin ocultamiento. ¿Qué quería promover San Agustín? ¿Acaso que imitaran sus pecados? Quería que se fijaran en la misericordia de Dios, en donde un pecador del tamaño que él se exhibe allí
sin cubrirse, sin adornarse, sin posturas falsas, humildes. Habla llanamente de su miseria y de la grandeza del Señor. El sacramento, pues, de la penitencia es un misterio de gracia en el que el hombre se siente lavado en la sangre misma de Cristo, que es el Hijo del Padre. Entonces la confesión es algo más profundo que el simple hecho de buscar pecados, haciendo una lista rigurosa de faltas y sentirse humillado ante nuestras miserias. Es mucho más que eso. No solo es la confesión de nuestro pecado, sino la manifestación de la misericordia de Dios. Pues vean qué hermosos recursos surgidos del corazón del Padre, del corazón amoroso del Padre que Cristo conoce bien y nos instituye para que siempre nos presentemos con el ropaje nupcial delante de su Padre y merezcamos un día la gloria eterna. El sacramento de la penitencia es un misterio de gracia, un regalo en el que el hombre se siente lavado en la sangre misma de Cristo. Entonces ahí ya vemos pues cómo la confesión no solamente es el repetir ahí y acusarse de una serie de faltas, sino el sentir la manifestación amorosa del Padre. La fórmula que el sacerdote usa para absolvernos también expresa, según el catecismo de la Iglesia Católica, el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la misericordia es la fuente de todo perdón. El Padre realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu Santo a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Hay una oración a este propósito, miren, de Santa Gertrudis, una oración reconociendo al Padre de la misericordia, dice: te bendigo Dios y Señor mi Creador. De lo más íntimo de mi ser, te alabo por tus misericordias, con las que sin méritos míos me ha colmado tu bondad. Te doy gracias con todo mi corazón por tu inmensa misericordia y alabo tu paciente bondad, la cual puse a prueba durante muchos años en que estuve ofuscada y demente, pensando, hablando y actuando según me venía en gana, junto con tu misericordia, que está por encima de todo. Alabo y adoro aquella dulcísima benignidad con la que tú, Padre de misericordia, tuviste sobre mí, que vivía tan descarriada. Y no te contentaste de esto, sino que hiciste el don inestimable de tu familiaridad, abriéndome el arca nobilísima de la divinidad, tu corazón divino en el que hallo todas mis delicias. Pues miren qué hermosa, pues, oración en verso, en prosa, pero finalmente exaltando esa misericordia que tiene el Padre Eterno con nosotros. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su unigénito hasta regalarnos a su propio Hijo. Cuando seguimos
recitando el Padre Nuestro, después de pedir el perdón de nuestras ofensas, lo complementamos con esta súplica, como también nosotros perdonamos. Qué importante eso. Si no damos el perdón, no podemos ser perdonados. Cuando se recita el Padre Nuestro y está diciendo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí estás diciendo, o equivale a que digas también, si yo no perdono, tú no me perdones, puesto que la condición para que perdones es que yo perdone. Hay que reflexionar bien en eso. O sea, el perdón definitivo de Dios para con nosotros tiene como un freno, como un alto, algo que bloquea. O sea, es una condición, ya dije, imprescindible, que nosotros perdonemos a nuestros hermanos que nos han ofendido. El que perdona será perdonado. El que condena será condenado. El que juzga será juzgado. Con la medida con que medimos seremos medidos, dice el Señor. El perdón de Dios está de tal manera condicionada que dice San Mateo 5, 23, 24. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Más claro, ya ni la hago. Pues vienes a hablarme de amores, hijo, y tienes odio y resentimiento con los demás. A mí no me traigas eso. No lo acepto hasta que tú te reconcilies allá. O sea, Dios, que es infinitamente omnipotente y misericordioso, aunque en su corazón de Padre nos haya perdonado, suspende provisionalmente su perdón, condicionándolo y hasta anulando su perdón si no perdonamos a nuestros hermanos. En caso contrario, tendremos que escuchar las tremendas palabras de este juez, de este rey, que mandó llamar al siervo, al que había perdonado todo, el que nos narra el Evangelio, en San Mateo 18, 32, 33. Qué sentencia tan terrible la que dice el rey, siervo malvado. Yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Se fijan. O sea, cómo abunda nuestro Señor con ejemplos múltiples, con palabras que nos hagan entender de una u otra forma la exigencia que para ser perdonados debemos dar el perdón. De no darlo, no lo van a conceder tampoco. No está en nuestra mano el no sentir las ofensas y olvidarlo, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. San Lucas, el evangelista, o el evangelista de la misericordia y mansedumbre de Cristo, cierra su discurso sobre las bienaventuranzas con esta frase, que es una sentencia lapidaria.
6:36 de San Lucas. Sean ustedes misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Una exigencia, el ser misericordioso. Para San Lucas es la más sublime de las perfecciones a que pueda aspirar un ser humano. Según el profeta Isaías, los ángeles en el cielo proclaman la santidad de Dios a nosotros en la tierra. Y está para nosotros reservado el privilegio de cantar su misericordia. Por eso el mismo profeta nos ha propuesto celebrar la misericordia del Señor. En Isaías 63:7 dice: las misericordias del Señor cantaré por todo lo que ha hecho en nuestro favor, por la gran bondad para la casa de Israel. Hay tres modos para ejercitar la misericordia con el prójimo: la acción, la palabra y la oración. Cuando realiza uno obras de misericordia físicas, corporales, el catecismo de la Iglesia Católica nos propone todo un programa de obras de misericordia corporal y espiritual sacadas del Evangelio de San Mateo 25, del 31 al 46. Y son las que decidirán el juicio de Dios sobre nosotros. Las obras de misericordia corporal son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos, dar techo a quien no lo tiene, enterrar a los muertos. Naturalmente, pues estas obras son solamente indicativas porque sabemos que hay muchas más. Y ahí, cuando nosotros vemos que la caridad cubre multitud de pecados, dice la Escritura, Dios perdona muchas cosas también por una obra de misericordia. En cuanto a las obras de misericordia espiritual, muchas veces estamos llamados a intervenir con la palabra. Las obras de misericordia corporal son las que primero ejercitó nuestro Señor y son el alma del Evangelio. Ahí están, por ejemplo, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las injurias, soportar con paciencia a los que nos molestan y rogar a Dios por vivos y difuntos. O sea, en el corazón del cristiano debe haber sitio para todos. Y el todo no hace excepción. Y todo lo que hagamos, tengamos fe, porque lo hacemos a Cristo en persona, según sus palabras, cuando dice en San Mateo 3:25 al 40, cuando hiciste por uno de estos pequeños, así a mí mismo me lo hiciste. Y esa es la señal de que somos hijos de Dios. En San Lucas 6:35 nos dijo: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande
y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores, o justos y pecadores. En el juicio de Dios, nos dice Sor Faustina Kowalska, no hablarán los sentimientos, sino las obras de misericordia. Los paganos se asombraban por el trato de amor que los primeros cristianos tenían entre sí y exclamaban, miren cómo se aman. En modo especial, los sacerdotes deben hablar a los fieles de la misericordia del Padre. San León Magno amonesta severamente cuando dice no tienen derecho a callarse sobre el misterio tan grande de la misericordia de Dios. Tanto más que no puede faltarte materia en este asunto. Hay una plegaria eucarística a este propósito. Miren, dice, Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu de amor, el espíritu de tu Hijo. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Pues terminamos este programa. Que tengan buena tarde. Dios les bendiga.